La Biblia contiene secretos de prosperidad que muy pocos descubran en su vida. Uno de ellos está escondido en el Salmo 23, un antiguo código de abundancia que la mayoría lee sin comprender su verdadero poder transformador. No es casualidad que Napoleon Hill, tras décadas estudiando a los hombres más exitosos del mundo, llegara a conclusiones que resuenan perfectamente con las palabras de este salmo milenario. El problema no está en la economía, ni en tu trabajo, ni en tu salario. El verdadero obstáculo está en tu mente, en cómo percibes la abundancia, en cómo te relacionas con el dinero y en cómo limitas tu propia capacidad para atraer riqueza. En este video, descubrirás cómo los principios que Napoleon Hill reveló en Piense y hágase rico se entrelazan con el Salmo 23, creando una fórmula práctica para transformar no solo tu situación financiera, sino toda tu vida. ¿Alguna vez has sentido que trabajas incansablemente, pero la abundancia sigue escapándose de tus manos? ¿Que algo invisible te impide alcanzar la prosperidad que anhelas? Si es así, lo que estás por escuchar podría ser el principio de tu redención financiera. Pero no quiero que esto se quede solo en palabras. Ahora quiero mostrarte cómo todo esto se ve en la vida real a través de la historia de una persona común aquí en la Ciudad de México, que descubrió cómo aplicar estos principios y transformó por completo su destino financiero. Porque cuando entiendes cómo se aplica en la práctica, todo cambia. Guillermo Méndez se levantaba cada mañana a las 5:30 para abrir su pequeña ferretería en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. A sus años, llevaba más de una década con el negocio familiar que heredó de su padre, don Felipe. La ferretería El Tornillo Dorado era conocida en el barrio, pero apenas generaba lo suficiente para mantener a Guillermo, a su esposa Lucía y a sus 2 hijos adolescentes. Esa mañana de octubre, mientras levantaba la cortina metálica de su local, Guillermo sentía un peso extra sobre sus hombros. Las facturas se acumulaban en su escritorio. Las ventas habían bajado desde que abrieron un Home Depot a 10 cuadras, y la competencia con las ferreterías en línea parecía una batalla perdida. «Buenos días, don Guille», saludó don Mateo, un anciano que barría la banqueta del edificio contiguo cada mañana. «Buenos días, don Mateo», respondió Guillermo sin mucho entusiasmo. Don Mateo, de 78 años, era una institución en el barrio. Había sido maestro durante 4 décadas y ahora en su jubilación se había convertido en el consejero no oficial de todos. Observando la frente preocupada de Guillermo, el anciano dijo con calma: «Lo veo preocupado, hijo. ¿Todo bien con el negocio?» Guillermo suspiró. Normalmente mantenía sus problemas para sí mismo, pero algo en la mirada serena de don Mateo lo invitaba a sincerarse. «La verdad, don Mateo», confesó, «estoy considerando cerrar. Ya no da para más». El anciano asintió lentamente, apoyándose en su escoba. «¿Tiene un momento para un café?», preguntó. «Creo que tengo algo que podría interesarle». Media hora después, sentados en la pequeña oficina trasera de la ferretería, don Mateo sacó de su bolsillo un pequeño libro gastado por el uso. «¿Conoce a Napoleon Hill?», preguntó el anciano. «He oído de él, pero nunca he leído nada suyo». «Este libro cambió mi vida hace 50 años», dijo don Mateo mostrando una edición antigua de Piense y hágase rico en español. «Pero lo que realmente me ayudó fue entender la conexión entre sus enseñanzas y algo mucho más antiguo, el Salmo 23. Guillermo miró con curiosidad. Como muchos mexicanos, había crecido en un hogar católico, aunque ya no era practicante. «El Salmo del Pastor», murmuró, como quien recuerda una costumbre ligada a funerales. Don Mateo sonrió. «Ese mismo», dijo, «pero no es solo para la muerte o el consuelo. Es un poderoso código de abundancia que casi nadie reconoce». El anciano abrió una Biblia pequeña que también llevaba consigo y leyó en voz baja, con la cadencia de quien repite algo querido. «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días». Guillermo escuchaba con respeto, pero también con confusión. Aquellas palabras le resultaban hermosas, pero ¿qué tenían que ver con su ferretería o con él?
Don Mateo, con una sonrisa enigmática, volvió a mirar a Guillermo antes de explicar. Don Mateo cerró la Biblia con cuidado y miró a Guillermo con la serenidad de quien ha visto repetirse un milagro en la vida de muchas personas. Entonces comenzó a trazar, con palabras sencillas, el mapa que une el Salmo 23 con las enseñanzas de Napoleón Hill, sin promesas fáciles, pero con evidencia de transformación cuando se aplica con disciplina. Mire, dijo don Mateo, cuando el salmista afirma «El Señor es mi pastor, nada me faltará», no habla solo de consuelo, está proclamando una certeza interna. Hill lo llamaría actitud mental positiva. La convicción firme de que tus necesidades serán satisfechas, y esa convicción cambia cómo actúas, qué oportunidades reconoces y cómo respondes ante ellas. Guillermo escuchaba incrédulo. «Con respeto, don Mateo», respondió. «Mi actitud no va a pagar las facturas ni atraer clientes». «Ah, ahí es donde muchos se equivocan», replicó el anciano con calma. Hill demostró que el pensamiento sostenido y organizado tiene poder creativo. Si te obsesionas con la escasez, atraerás más escasez. Si te programas para la abundancia, empiezas a notar opciones que antes pasaban desapercibidas. Luego, leyendo otra vez en voz baja, destacó pasajes que vinculaba con principios concretos. «En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará», explicó don Mateo. Habla de la mente maestra. Ese estado de tranquilidad donde las mejores ideas fluyen y donde se pueden formar alianzas y soluciones creativas. «Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia», equivaldría al propósito definido. No basta con querer dinero, es necesario un propósito que dé sentido y que atraiga ayuda y recursos. Cuando llegó a «aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno», habló de la fe aplicada. La capacidad de mantener la visión del éxito incluso cuando la realidad parece opacar todo. Y al pronunciar «aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores», explicó que eso es visualización creativa. Ver y sentir el éxito como si ya fuera real para que la mente y las acciones se alineen con esa imagen. Guillermo frunció el ceño, todavía no convencido. Don Mateo, con una voz que mezclaba experiencia y humildad, comenzó a relatar su propia historia. Fue maestro de primaria, salario limitado, 5 hijos y la ilusión de una casa propia que parecía inalcanzable. Lo que hizo fue consistencia. Cada mañana recitaba el Salmo 23. No por rutina, sino como programación mental. Visualizaba la casa con detalle, el jardín, la sala, el olor del café al amanecer. Meses de persistencia no mostraron cambios externos, hasta que de manera inesperada apareció una oportunidad. Un padre de familia le ofreció clases particulares que derivaron en un empleo mejor remunerado, 3 veces su salario, y en menos de 2 años pudo comprar la casa soñada. No fue magia, aclaró don Mateo. Fue persistencia, combinación de intención clara, fe y apertura para reconocer y aprovechar las oportunidades cuando aparecieron. Esa historia tocó una fibra en Guillermo. Si bien su realidad parecía distinta, la enseñanza era la misma. La transformación empezaba en la mente y en la forma sistemática de actuar. Regresó a su rutina con una actitud diferente. Ya no se trataba solo de sobrevivir el día, sino de mirar más allá y preguntarse qué pasaría si aplicaba esos principios a su negocio. A la mañana siguiente, en lugar de sumergirse en la mecánica diaria, Guillermo tomó el Salmo 23 y un cuaderno. Escribió la primera línea, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Y debajo en su letra firme anotó, «Actitud mental positiva». Transformó cada versículo en una acción concreta vinculada a los principios de Hill, la visualización, el propósito definido, la fe aplicada, la mente maestra, la persistencia y la imaginación aplicada. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo visualizó su ferretería próspera. Clientes satisfechos, innovación en productos, un rincón especializado que la distinguiera. Al principio se sintió artificioso, las palabras se leían como algo ajeno, pero la repetición diaria y la intención clara comenzaron a generar pequeños cambios internos. Se sentía con más calma, como una extraña calidez de posibilidad. Esa disposición abrió su mirada a detalles que antes pasaban desapercibidos. Días después, mientras organizaba un inventario, entró un hombre de unos 35 años, con ropa de trabajo y un aire de búsqueda. Habló de restauración.
Una casona del siglo XIX en la Roma Norte necesitaba herrajes acordes con el estilo original. Guillermo, que había heredado catálogos y conocimientos de su padre sobre herrajes tradicionales mexicanos, sintió que algo se activaba. Mostró al cliente diseños antiguos que guardaba desde hace años. El hombre, arquitecto especializado en restauración, quedó impresionado. Había recorrido 10 ferreterías sin encontrar lo que necesitaba. Tras pedir un volumen considerable, anunció que tenía más proyectos y que si Guillermo podía abastecerlos, habría trabajo por meses. Ese encuentro no fue casualidad, según la nueva mirada de Guillermo. Fue la manifestación de una preparación interna que comenzó a atraer oportunidades relevantes. La idea germinó rápido. En vez de competir por precio y surtido con grandes almacenes, podía especializarse en herrajes y materiales para restauración, un nicho donde su conocimiento heredado era una ventaja única. Cuando lo contó en la cena familiar, la respuesta fue inmediata. Lucía propuso reorganizar la tienda y hacer un catálogo. Miguel, su hijo, sugirió crear paquetes y kits. Sofía habló de documentar piezas para dar visibilidad. Incluso mencionaron al primo diseñador web para montar una vitrina digital para arquitectos y restauradores. El cambio implicó disciplina. Guillermo instituyó una rutina. Cada mañana, Salmo 23 y 1 hora dedicada a planificar la nueva dirección. Separó un espacio para exhibir herrajes coloniales, limpió catálogos antiguos y empezó a documentar piezas con fotos y notas técnicas. Don Mateo pasaba a visitarlo, observando con aprobación los pequeños avances. Especializarse, comentó una vez, es elegir ser excepcional en algo específico, no mediocre en todo. El arquitecto Raúl regresó como prometió. Trajo colegas y pronto aquel rincón especializado generó más ingresos que otras secciones del local. Llegaron estudiantes de arquitectura a preguntar, y uno de ellos tomó fotografías para un proyecto académico. La palabra se fue expandiendo. Un profesor de la UNAM se interesó y propuso documentar la colección como parte de un libro sobre arquitectura colonial. La ferretería dejó de ser solo un punto de venta, empezó a convertirse en un espacio de conocimiento y preservación. Con el tiempo surgieron iniciativas complementarias, talleres para estudiantes, kits de restauración con instrucciones prácticas que permitían cobrar un valor agregado por el conocimiento incluido, y la contratación de un aprendiz entusiasta. La tienda empezó a llenar un vacío del mercado. No solo vendía piezas, transmitía experiencia. Mientras tanto, Guillermo mantenía su práctica matutina. El salmo dejó de ser un ritual aislado y se transformó en ancla de su nueva mentalidad. Cada versículo, asociado a un principio de Gil, lo obligaba a pensar en acciones concretas. ¿Qué nicho puedo explotar? ¿Qué servicio puedo ofrecer que nadie más ofrece? ¿Qué alianzas puedo formar? La visualización creativa dejó de ser imaginación y pasó a ser planificación estratégica. Los resultados no fueron inmediatos en todos los frentes, pero la tendencia se invirtió. En 2 meses los ingresos aumentaron. Una cifra significativa que Guillermo apenas reconocía tras tantos meses de incertidumbre. Y más importante aún, disfrutaba su trabajo. De sentir que sobrevivía, pasó a sentirse creador. De pensar en cerrar, pensaba en expandir. Don Mateo, al verlo, le recordó otro principio esencial. La persistencia es lo que convierte el deseo en realidad. Gil decía que la persistencia es para el carácter lo que el carbono es al acero, le dijo. Guillermo comenzó a entender que la fe, la imaginación, la especialización y la disciplina no eran complementos opcionales, sino piezas de un mismo sistema que transformaba la vida de quienes lo aplicaban con honestidad y trabajo. Esa noche, mientras cerraba la puerta, Guillermo se permitió una pausa para agradecer en silencio. Había cambiado algo fundamental, su forma de mirar el mundo. Y aunque sabía que aún había retos por delante, el peso que antes lo aplastaba se había aligerado, reemplazado por la ilusión de posibilidades reales y concretas. Poco después de que la idea comenzara a tomar forma en la cabeza de Guillermo, la puerta de la ferretería se abrió y entró un hombre mayor, elegantemente vestido, que recorrió el local con mirada atenta. Se acercó al mostrador y, con voz tranquila, se presentó. «Buenas tardes», dijo Guillermo. «¿En qué puedo ayudarle?» «Me llamo Eduardo Fernández», respondió el hombre. «Soy director del Museo de Arte Popular. Estamos preparando una exposición sobre oficios tradicionales mexicanos en peligro de extinción. Me han dicho que usted es uno de los pocos expertos en herrajes coloniales que quedan en la ciudad». Guillermo lo miró sorprendido. El nombre del arquitecto Javier Méndez había circulado y ahora la recomendación había llegado hasta el museo.
Con modestia, respondió que, aunque no se consideraba un artesano tradicional, sí conocía las técnicas antiguas heredadas de su padre. Eduardo sonrió y explicó su propuesta. Querían no solo exhibir piezas, sino también demostrar técnicas en vivo. Proponían crear un taller permanente de herrajes históricos bajo la dirección de Guillermo. Podía continuar con su negocio, pero dedicaría un día a la semana a enseñar a jóvenes interesados en la restauración. La familia celebró la noticia esa misma noche en un restaurante cercano al museo. En la mesa hubo brindis por don Mateo, que les mostró el camino, por el Salmo 23, que les enseñó a ver la abundancia donde otros veían escasez, por Napoleón Hill, cuyos principios seguían cambiando vidas, y por el padre de Guillermo, cuyo legado ahora encontraba nuevas vías para perpetuarse. Don Mateo, invitado de honor, levantó su copa con una sonrisa serena y dijo que brindaba por el poder de la mente humana cuando se alinea con las leyes universales de la prosperidad. 6 meses después, el Tornillo Dorado había triplicado sus ingresos. Guillermo había contratado a 2 ayudantes, un joven aprendiz entusiasmado por aprender las técnicas tradicionales y un estudiante de historia que ayudaba con la investigación y documentación de las piezas. El taller en el museo se había convertido en uno de los más populares, con lista de espera para inscribirse, y varios medios habían publicado artículos acerca de aquella peculiar ferretería que se había transformado en un centro de preservación cultural. En una mañana cualquiera, mientras abría la tienda, Guillermo vio a un hombre de mediana edad que observaba el escaparate con cierta preocupación. Le recordaba al rostro que él mismo había tenido un año antes. «Buenos días», saludó Guillermo. «¿Puedo ayudarle en algo?» «Solo miraba», respondió el hombre. «Tengo una papelería a 3 cuadras de aquí. Cada vez que paso frente a su negocio me pregunto cómo lo han logrado prosperar en tiempos tan difíciles». Guillermo sintió empatía y lo invitó a pasar. Le contó su historia, cómo estuvo al borde del cierre, cómo un sabio anciano le mostró la conexión entre el Salmo 23 y los principios de Napoleón Hill, y cómo esa sabiduría había transformado no solo su negocio, sino toda su vida. Le explicó que lo fundamental no fue cambiar primero las circunstancias externas, sino su estado mental. Verse como abundante en lugar de carente, definir un propósito claro, visualizar el éxito como ya realizado y, sobre todo, persistir. «Suena demasiado simple para ser cierto», dijo el hombre. «Simple sí, fácil no. Requiere constancia, fe y determinación inquebrantable». Antes de que el hombre se marchara, Guillermo le prestó el libro gastado de Napoleón Hill que don Mateo le había dado, junto con una pequeña tarjeta donde había escrito el Salmo 23. Le aconsejó leer el libro cada mañana durante 30 días, no como una oración rutinaria, sino como una programación mental. Le pidió conectar cada versículo con un principio de Hill y, sobre todo, visualizar su papelería no como era en ese momento, sino cómo podía llegar a ser si encontrara su nicho único. La historia de Guillermo no quedó allí. Con la creciente estabilidad económica y la visibilidad que les daba el taller en el museo y la prensa, la familia decidió que era momento de multiplicar el impacto. Propusieron un programa de mentoría para negocios familiares en dificultades. Lo llamaron el Salmo del Emprendedor. Sería un taller práctico donde compartirían cómo aplicar estos principios eternos en el mundo empresarial moderno. Miguel sugirió crear una plataforma digital para llegar a más personas. Sofía propuso documentar historias de éxito para inspirar a otros. Lucía diseñó un formato grupal donde los participantes pudieran apoyarse mutuamente. La idea fue recibida con entusiasmo. Empezaron con un pequeño grupo local y con el tiempo lo ampliaron combinando talleres presenciales en la ferretería, con sesiones en el museo y materiales digitales que contaban casos reales, ejercicios de visualización y guías para definir propósito y nicho. El objetivo no era solo enseñar técnicas de negocio, sino transmitir la mentalidad que había permitido a la familia transformar la adversidad en oportunidad. Esa noche, tras otro día de taller, Guillermo contempló el camino recorrido con profunda gratitud. Había pasado de ferretero frustrado a empresario y mentor, de la sensación de estar a la deriva a la certeza de un rumbo claro. Su copa, decía con una sonrisa, efectivamente estaba rebosando. Recordó las palabras de Napoleón Hill:
Lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Y las palabras del Salmo que ahora resonaban de forma distinta. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mientras cerraba los ojos para dormir, pensó que dos tradiciones de sabiduría, separadas por milenios, se habían unido en una misma verdad. La prosperidad comienza en la mente, florece en el corazón y se manifiesta en el mundo cuando alineamos nuestros pensamientos con las leyes eternas de la abundancia. En algún lugar de la Ciudad de México, un dueño de papelería comenzaba a leer las primeras líneas de Piense y hágase rico, mientras el Salmo 23 esperaba su turno para transformar otra vida más. La decisión de convertir su propia experiencia en un programa de mentoría no fue repentina. Fue la culminación lógica de semanas de cambios, pequeñas victorias y la sensación cada vez más clara de que aquello que había funcionado para ellos podía servir a otros. Llamaron al proyecto El Salmo del Emprendedor, y desde el nombre quedó clara la intención: unir la sabiduría ancestral que los había inspirado con herramientas prácticas para negocios cotidianos. Organizaron el programa como un ciclo práctico y vivencial. Cada sesión combinaba 3 pilares que ya habían marcado la transformación de la familia. Explicación de principios, vinculando cada versículo del Salmo con un principio de Napoleon Hill. Ejercicios de visualización, aplicados al negocio propio, y tareas prácticas orientadas a encontrar un nicho o a redefinir la propuesta de valor. Empezaban siempre con la lectura consciente del Salmo 23, no como una fórmula mágica, sino como ancla mental. Eso preparaba a los participantes para el trabajo siguiente: identificar creencias limitantes, describir con detalle lo que deseaban ver manifestado y traducir esa visión en pasos concretos. Los primeros grupos fueron pequeños: gente del barrio, dueños de comercios locales, algunos estudiantes que se acercaron después de los talleres en el museo. En cada encuentro la familia relataba su historia con honestidad: el miedo al cierre, la conversación con don Mateo, la reconversión hacia la especialización y la lenta construcción de nuevos servicios. Compartían errores y dudas reales, los mismos que muchos asistentes reconocían en sus propias experiencias, y eso permitía que las lecciones resultaran creíbles y aplicables. Miguel y Sofía se encargaron de la parte digital. Miguel montó una plataforma sencilla donde subir tutoriales, formularios de planificación y un calendario de talleres presenciales. Sofía documentó casos de éxito y creó pequeñas cápsulas que mostraban el antes y el después de la ferretería. Lucía diseñó el formato grupal, dinámicas de apoyo entre emprendedores, ejercicios de retroalimentación y un espacio para accountability, donde cada participante debía comprometerse con una acción concreta para la siguiente sesión. No se trataba solo de impartir teoría, era acompañar a las personas en la aplicación diaria de los principios. Las sesiones en el museo añadían un valor especial. Combinar la práctica con la dimensión cultural dio sentido y prestigio al proyecto. Allí, entre piezas y exposiciones, los participantes veían ejemplos concretos de cómo la preservación de saberes podía ser un negocio viable. Los talleres en vivo, con demostraciones y prácticas, no solo enseñaban técnicas, sino que mostraban un camino para crear productos y servicios con identidad propia. La metodología era deliberadamente práctica. Una de las primeras tareas consistía en escribir con la mayor precisión posible la imagen de éxito para el negocio. ¿Cómo se veía el local? ¿Quién era el cliente ideal? ¿Qué sensación quería transmitir el producto o servicio? Esa visualización se conectaba luego con un plan de nicho. ¿Qué diferencia única podía ofrecer cada participante en su mercado? Para muchos, aquello fue un giro mental. En vez de competir por precio con gigantes e-commerce o grandes cadenas, comenzaron a pensar en cómo ser excepcionales en algo concreto, valor que atrae clientes dispuestos a pagar por calidad y autenticidad. No todo fue inmediato ni sin esfuerzo. Varias tiendas probaban y volvían a lo mismo. Algunos emprendimientos no lograban sostener el ritmo de trabajo, pero aún esos casos dejaban aprendizajes: reajustar ofertas, mejorar la comunicación con clientes o fortalecer alianzas locales. La familia los acompañaba en ese proceso, ofreciendo retroalimentación honesta y orientada a resultados. Con el tiempo, las historias de quienes sí habían mejorado comenzaron a acumularse en la plataforma de Miguel y en las redes del programa, generando más interés y nuevos inscritos. La visibilidad mediática también jugó su parte.
Los artículos que contaban la transformación de El Tornillo Dorado y la historia del taller en el museo despertaron curiosidad en otros emprendedores. La prensa trazó el relato de cómo una ferretería tradicional se había convertido en centro cultural y hub de formación. Eso trajo más visitantes, pedidos y consultas profesionales. El flujo de oportunidades no vino solo por la técnica, sino por la coherencia entre lo que ofrecían y el relato que ahora compartían públicamente. En el plano personal, la familia vivió cambios profundos. El trabajo dejó de ser una carga repetitiva y se volvió un proyecto con significado. Don Felipe, aunque ya no estaba para ver todos los resultados, se convirtió en la presencia silenciosa que guiaba muchas decisiones. La memoria de su legado era el motor de la especialización. Lucía, que al principio había sido apoyo doméstico, pasó a jugar un papel clave en la estrategia comercial y educativa. Su sensibilidad para organizar y presentar productos marcó la diferencia en la percepción que tenían los clientes y los visitantes. Miguel y Sofía encontraron en el proyecto un espacio para desarrollar habilidades y contribuir a la comunidad que los había visto crecer. Los números que al principio parecían imposibles comenzaron a corroborar lo que ellos intuían. Un negocio con identidad y propósito atrae oportunidades diferentes. En algunos meses, la tienda había experimentado un crecimiento notable. Los talleres del museo mostraban listas de espera y las colaboraciones con académicos y restauradores consolidaban la reputación de la familia como referentes en su nicho. Más importante que la cifra fue la calidad de esos avances. Clientes repetidos, pedidos especializados y la posibilidad de remunerar mejor al equipo que ahora trabajaba con ellos. Pero tal como don Mateo lo había advertido desde el principio, la transformación no se reducía a estrategias comerciales. Era un cambio de estado mental sostenido por rutinas diarias. La práctica matutina del Salmo 23 seguía siendo el eje, no como una promesa de resultados instantáneos, sino como una disciplina que apuntalaba la visión, la persistencia y la capacidad de reconocer oportunidades. Esa disciplina, combinada con la acción estratégica, fue lo que permitió que las oportunidades no solo llegaran, sino que se multiplicaran. A su vez, la familia se comprometió con la idea de multiplicar lo aprendido. No bastaba con mejorar su propia situación, querían devolver a la comunidad aquello que habían recibido de don Mateo. Por eso el programa incluyó una fase de mentoría 1 a 1 para casos de mayor vulnerabilidad y un módulo específico para negocios familiares, donde se trabajaba la comunicación interna y la alineación de propósitos entre generaciones. Ese enfoque resonó en comerciantes que veían en la ferretería un ejemplo cercano y replicable. Al cierre de cada ciclo, los participantes compartían sus avances en una sesión abierta. Algunas historias eran modestos pasos hacia la estabilidad, otras eran pequeñas transformaciones que redibujaban el rumbo de un negocio. En todas ellas se repetía un patrón: claridad de propósito, visualización aplicada, especialización y persistencia. Esa combinación, explicaban Guillermo y su familia, era la que había cambiado su vida y la que ahora trataban de transmitir con humildad y rigor práctico. Esa noche, después de una jornada de mentoría, Guillermo se sentó un rato en silencio en su oficina, miró las estanterías, las fotos de los talleres, las notas de los participantes y la pequeña tarjeta con el salmo que había repartido tantas veces. Sintió gratitud por el camino recorrido y responsabilidad por lo que venía. No era solo su negocio, era un proyecto con impacto social que requería cuidado constante. Cerró los ojos y, con la certeza que había aprendido a cultivar, murmuró para sí las palabras que lo habían acompañado desde el principio. Su copa estaba rebosando. Con el paso de los meses, la historia de El Tornillo Dorado dejó de ser una anécdota aislada para convertirse en un testimonio vivo de una idea simple pero poderosa. La verdadera transformación comienza en la mente y se sostiene con acción constante. Lo que al principio fue una rutina tímida de lectura y visualización, se convirtió en un sistema replicable. Práctica matutina, definición de propósito, especialización deliberada, imaginación aplicada y persistencia diaria. Esa combinación, aplicada con honestidad, había cambiado el rumbo de una familia y empezaba a irradiar hacia la comunidad. Los talleres del museo y el programa El Salmo del Emprendedor fueron más que capacitaciones. Fueron espacios donde se tejieron redes, se compartieron errores y se celebraron pequeñas victorias.
Emprendedores que llegaron con escepticismo salieron con planes concretos. Algunos mejoraron su oferta, otros redefinieron su público, y varios empezaron a cobrar por el valor agregado que antes no sabían ofrecer. No todos los relatos fueron de éxito inmediato, pero la mayoría mostró una tendencia. Quien sostenía una práctica mental y la acompañaba con trabajo sistemático, veía cómo las oportunidades, antes invisibles, comenzaban a aparecer. Para la familia Méndez, el impacto fue profundo y múltiple. Además del crecimiento económico, que se hizo palpable en ingresos sostenidos, contratación de personal y mayor presencia en la comunidad, apareció una dimensión que no habían previsto: el sentido de propósito colectivo. Lo que antes era una lucha solitaria por sobrevivir, se transformó en una misión de preservar un oficio, de enseñar y de servir como puente entre generaciones. Don Felipe, aunque ya no presente físicamente, se mantenía como norte moral. Su legado se había convertido en patrimonio viviente que otros podían aprender y seguir. La visibilidad mediática ayudó, pero no fue la causa primera. Fue la consecuencia de una coherencia entre lo que ofrecían y la narrativa que compartían. Periodistas y académicos se acercaron atraídos por la singularidad del proyecto, una ferretería que no solo vendía productos, sino que preservaba saberes y formaba. Eso generó más clientes, colaboraciones y una reputación que abrió puertas al tipo de oportunidades que antes parecían reservadas para grandes empresas. En el plano humano, se notó un cambio sutil, pero decisivo. La familia empezó a disfrutar del trabajo. Lucía, quien al principio veía el negocio como una carga añadida, encontró en la organización y la presentación una satisfacción nueva. Miguel y Sofía encontraron sentido y herramientas para su desarrollo profesional. Guillermo, que había pasado de la desesperanza a la acción, ahora se sentía responsable de devolver lo que había recibido. Esa sensación de abundancia interior repercutía en cada decisión, en la calidad del servicio, en la forma de tratar a los clientes y en la voluntad de enseñar sin reservas. El programa de mentoría, por su parte, cumplió con la aspiración de multiplicar la sabiduría. Casos pequeños de mejora se convirtieron en evidencia práctica de que no hacía falta reinventar la rueda para prosperar. Bastaba con encontrar una diferencia auténtica, comunicarla y sostenerla con trabajo diario. El módulo para negocios familiares tuvo una resonancia especial. Ayudar a alinear propósitos entre generaciones evitó rupturas, posibilitó planes de sucesión y fortaleció la idea de que un negocio no es solo un balance, sino una historia compartida. Mientras tanto, en el barrio y más allá, historias como la del dueño de la papelería se repetían. Alguien que camina frente al escaparate, se detiene, escucha la historia y decide probar una nueva forma de encarar su actividad. Aquel hombre que había recibido el libro y la tarjeta comenzó su propio camino de lectura, visualización y ajustes prácticos. La semilla plantada por don Mateo, por Guillermo y por la familia encontró otros suelos donde germinar. La lección central seguía clara y se repetía como un eco en cada conversación. No es suficiente con desear. Hace falta estructurar el deseo con propósito, imaginarlo con detalle y actuar con constancia. La visualización no es un acto mágico, sino una herramienta de alineación. Al ver el resultado con claridad, la mente dirige la energía hacia acciones coherentes y la red de contactos y oportunidades empieza a organizarse alrededor de esa claridad. La persistencia, por su parte, es el ingrediente que distingue a los que abandonan a la primera señal de dificultad de quienes sostienen la obra hasta verla consolidada. Al llegar a este punto, la familia comprendió algo más. La verdadera riqueza no se reduce a un número en una caja registradora. La riqueza auténtica incluye tiempo, aprendizaje, legado, relaciones y la capacidad de transformar la vida de otros. Esa riqueza, más amplia, más profunda, fue la que llenó la copa de Guillermo mucho después de que las curvas de ventas hablaran por sí mismas. Y así, cuando la noche caía sobre Narvarte y las luces del tornillo dorado se reflejaban en la calle, Guillermo cerraba la tienda con la sensación de haber encontrado un camino que honraba a su padre, ayudaba a su familia y servía a su comunidad. Recordaba con frecuencia las palabras que lo habían guiado, la certeza de que «El Señor es mi pastor, nada me faltará».
esa actitud mental que lo impulsó a creer en su capacidad, la visualización que lo condujo a ver el nicho oculto, la fe aplicada que lo sostuvo en las noches difíciles y la persistencia que, como el carbono al acero, templó su carácter. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte que el poder para transformar tu vida siempre ha estado dentro de ti. Los principios que has descubierto no son solo teoría, son leyes universales que han funcionado para innumerables personas a lo largo de la historia. El Salmo 23 no es simplemente un texto religioso, es un código de abundancia que, interpretado y aplicado con los principios de Napoleón Hill, puede desbloquear dimensiones de prosperidad que quizás nunca imaginaste posibles. Recuerda, el Señor es mi pastor, nada me faltará, la certeza absoluta de que tus necesidades serán satisfechas. En lugares de delicados pastos me hará descansar, el poder de la mente maestra y la tranquilidad mental. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, el propósito definido que da sentido a la búsqueda. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, la fe inquebrantable ante la adversidad. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, la visualización creativa que manifiesta el éxito. Mi copa está rebosando, la mentalidad de abundancia que atrae más de lo que necesitas. Y, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, la ley de atracción en acción. Aplica estos principios con persistencia, con fe y con una determinación inquebrantable, y observa cómo tu vida comienza a transformarse día tras día, decisión tras decisión, pensamiento tras pensamiento. La verdadera riqueza te espera, no mañana, ni en un futuro distante, sino aquí y ahora, en el momento en que decides cambiar tu mente y con ella tu destino. La pregunta final es la que siempre queda en el aire. ¿Estás listo para reclamar la abundancia que siempre ha sido tuya por derecho? Consolidar lo logrado implicó, para la familia Méndez, mirar hacia adelante con prudencia y con ambición medida. No se trataba de crecer a cualquier costo, sino de afianzar las prácticas que habían demostrado eficacia y de cuidar aquello que les daba sentido. El proyecto ahora tenía capas: la tienda, el taller en el museo, la plataforma digital y el programa de mentoría. Cada capa exigía atención, pero todas respondían a la misma lógica aprendida desde el principio: práctica diaria, propósito claro, especialización y persistencia. Una de las decisiones estratégicas fue sistematizar las rutinas. Guillermo mantuvo su práctica matutina con el Salmo 23, pero junto a ella creó una hoja de ruta semanal donde anotaba objetivos concretos, contactos a seguir, proyectos de documentación, pasos para mejorar la exhibición de piezas y acciones comerciales para captar arquitectos o restauradores. Esa lista no era un checklist frío, era la traducción práctica de la visualización que había hecho cada mañana. Si en la imagen aparecía un cliente académico o un pedido grande, las tareas de la semana se orientaban a crear las condiciones para que esa imagen se materializara. La familia también profesionalizó algunos roles sin perder su sello. Lucía, que había descubierto una afinidad por la curaduría, organizó mejor el espacio del local para que el cliente viviera una experiencia coherente con la identidad artesanal. Miguel cuidó la vitrina digital para que el catálogo online reflejara la historia detrás de cada pieza: fotos, dimensiones, usos y una breve nota sobre su origen. Sofía se encargó de documentar procesos y testimonios para que el conocimiento no quedara atado a la memoria personal, sino que pudiera ser transmitido con claridad. Todo esto permitió que la oferta no fuera solo producto, sino relato y servicio. Otra lección fue aprender a priorizar oportunidades. Las entrevistas y artículos que llegaban los ponían frente a muchas puertas. Sin embargo, la familia aplicó un criterio que ya conocía: aceptar solo aquello que reforzara su propósito. Talleres que sumaban a la misión, colaboraciones con instituciones que preservaban saberes y proyectos educativos, eran los que tenían preferencia. Esa coherencia hizo que cada nueva alianza multiplicara su reputación en vez de dispersarla. En lo operativo, la documentación de piezas, fotos, notas técnicas, proveedor recomendado, se transformó en un activo estratégico. Permitió ofrecer consultorías y generar kits didácticos que podían venderse con valor agregado.
Los talleres en el museo se convirtieron en la punta de lanza para atraer alumnos interesados y en una vitrina para mostrar cómo el oficio podía sustentar actividades económicas respetuosas con la tradición. Esa doble dimensión, cultural y comercial, reforzó su propuesta y les abrió vías de ingreso que no dependían únicamente de la venta cotidiana. La comunidad siguió siendo el termómetro de su impacto. La familia organizó encuentros mensuales donde antiguos participantes del programa compartían avances y dificultades. Esos encuentros funcionaron como grupos de apoyo y como una mente maestra extendida. Se intercambiaban proveedores, se buscaban soluciones colaborativas y se generaban microalianzas. Esas redes surgieron de manera orgánica y demostraron ser un multiplicador de oportunidades. Proyectos que habrían sido imposibles en solitario se hicieron posibles en conjunto. El componente humano fue central. Aprendieron a cuidar al equipo, formación, horarios respetuosos y pequeños beneficios que fomentaban compromiso. Contratar al aprendiz no fue solo cubrir una necesidad operativa, fue invertir en la continuidad del oficio. Además, el estudiante de historia que trabajaba con ellos aportó perspectiva y conectó a la ferretería con círculos académicos que enriquecieron tanto la documentación como la percepción pública del proyecto. Persistencia y flexibilidad resultaron aliadas. La familia nunca abandonó la disciplina diaria, pero tampoco se volvió dogmática. Probaron, midieron, ajustaron. Cuando una idea no funcionaba, la modificaban o la descartaban. Cuando algo mostraba potencial, lo escalaban. Esa mezcla de constancia y experimentación les permitió sortear momentos de incertidumbre sin perder rumbo. En lo simbólico, la práctica del Salmo 23 continuó siendo el ancla emocional. No era un acto místico desconectado de la realidad, sino una disciplina que ordenaba la mente y orientaba la conducta. Al leer el Salmo y unir cada versículo a un principio operativo de Napoleon Hill, la familia encontraba coherencia entre fe y acción, entre creencia y decisión. Esa coherencia se volvió palpable en la forma en que atendían a un cliente, en la manera de diseñar un taller y en la paciencia para esperar que las grandes oportunidades se manifestaran. Cuidar la identidad del negocio fue otra prioridad. Aunque modernizaron procesos y aprovecharon canales digitales, se aseguraron de que cada cambio respetara el legado de don Felipe. La memoria familiar no quedó en un objeto nostálgico, sino que se convirtió en una propuesta única de valor, herrajes con historia, asesoría técnica y transmisión de saberes. Esa identidad les permitió cobrar precios acordes con la calidad y diferenciarse de la oferta homogénea que domina el mercado masivo. Con el paso del tiempo, las recompensas se diversificaron. No solo mejoraron sus ingresos, apareció la posibilidad de estructurar actividades que generaban impacto social. Talleres para jóvenes, colaboraciones con universidades y exposiciones que mostraban la relevancia cultural de oficios en riesgo. Esa doble dimensión, cultural y comercial, reforzó su propuesta y les abrió vías de ingreso que no dependían únicamente de la venta cotidiana. La experiencia también enseñó humildad. Reconocieron que el camino no tenía un final definitivo. Siempre habría retos por delante. Por eso mantuvieron la práctica de la mejora continua, actualizar la documentación, buscar nuevos públicos, escuchar a los clientes y formarse en técnicas que permitieran enriquecer la oferta sin traicionar la esencia. Esa actitud de estudiante permanente fue clave para sostener la relevancia del proyecto. Al cabo de ese proceso, el impacto se percibía en gestos cotidianos. Clientes que regresaban satisfechos, jóvenes aprendices que encontraban sentido en un oficio, familias que recuperaban una fuente de ingreso sostenible y una comunidad más atenta a su patrimonio. La ferretería se había transformado en algo más amplio, un lugar donde se preservaba conocimiento, se formaban actitudes y se generaban posibilidades económicas basadas en autenticidad. En el cierre de un año desde que todo empezó a cambiar, la familia celebró en silencio y con gratitud. Sabían que el mérito no era solo suyo, venía de la guía de don Mateo, del poder de un texto milenario que le sirvió como ancla y de la sabiduría de principios probados por generaciones de emprendedores. Pero también sabían que la verdadera obra se construye día a día, con disciplina y con decisiones coherentes. Y así, entre la memoria del oficio, la disciplina del Salmo y la estructura de los principios de Napoleon Hill, la historia del tornillo dorado siguió su curso como ejemplo de que la prosperidad puede ser una práctica consciente. No era un destino reservado a unos pocos, sino una consecuencia de alinear la mente, el corazón y la acción. La copa de Guillermo continuaba rebosando, no como símbolo de un privilegio,
sino como señal de lo que sucede cuando la intención se organiza, la imaginación se aplica y la persistencia no cede. Si has llegado hasta aquí, recuerda las enseñanzas que acompañaron este camino. Ver la abundancia como posibilidad, definir un propósito que trascienda el simple deseo de dinero, usar la imaginación para visualizar con detalle lo que deseas manifestar, construir una mente maestra con quienes te apoyen y sostenerlo todo con persistencia. Esas son las claves que transformaron la vida de una familia en Narvarte y que pueden, si se aplican con honestidad, transformar la tuya. Con el éxito sostenido, la familia Méndez empezó a pensar en la continuidad más allá del momento presente. ¿Cómo asegurar que lo aprendido y construido no se diluyera con el tiempo ni quedara atado a unas pocas personas? Esa preocupación no era fruto de la desconfianza, sino de responsabilidad. Preservar un oficio y un proyecto social requería estructuras y hábitos que sobrevivieran a los cambios inevitables de la vida. Primero, formalizaron procesos. No se trató de burocratizar la esencia, sino de convertir en prácticas replicables aquello que había funcionado. Protocolos para los talleres, formatos de documentación, guiones para las clases en el museo y plantillas para los kits de restauración. De esa manera, cuando alguien nuevo llegaba al equipo, podía entender con rapidez el sentido del trabajo y las expectativas. La memoria de don Felipe, por tanto, dejó de ser una colección de recuerdos dispersos y se transformó en un manual vivo que facilitaba la transmisión del saber. Paralelamente, trabajaron en la formación de líderes internos. El joven aprendiz y el estudiante de historia recibieron responsabilidades crecientes. El primero supervisaba parte del taller y enseñaba técnicas básicas. El segundo coordinaba la documentación y las relaciones con instituciones académicas. Miguel y Sofía, por su lado, fortalecieron la plataforma digital para que sirviera como repositorio y aula virtual, permitiendo que quienes no podían asistir presencialmente accedieran a materiales y ejercicios prácticos. Esa inversión en personas creó redundancias útiles. El proyecto ya no dependía exclusivamente de una sola figura, sino de un equipo que compartía propósito y conocimientos. También diseñaron mecanismos para medir impacto. Más allá de las cifras de ventas, comenzaban a registrar indicadores cualitativos. ¿Cuántos aprendices se vinculaban al oficio? ¿Cuántos negocios participantes reportaban mejoras sostenibles? ¿Y cuántas piezas se incorporaban al archivo documental? Esos datos, aunque modestos, les permitieron mejorar el programa, priorizar recursos y comunicar de forma más clara los beneficios reales que ofrecían a la comunidad. La familia aprendió a priorizar su tiempo. Mantener la práctica matutina seguía siendo fundamental, pero entendieron que la expansión no podía venir a costa del desgaste. Reservaron espacios para la planificación estratégica y definieron límites. Días para atender la ferretería, días para el museo, días para mentorías y semanas para revisión de proyectos. Ese equilibrio era parte de la sustentabilidad. Un proyecto que agota a sus promotores no puede durar. En el plano externo, el programa comenzó a generar replicadores. Algunos participantes convertían lo aprendido en iniciativas propias, adaptando la metodología del Salmo del Emprendedor a contextos distintos: tiendas, talleres, pequeños servicios. Esas experiencias de réplica no eran copias exactas, sino transformaciones coherentes con cada realidad. La familia veía con satisfacción cómo la idea original se adaptaba y crecía en otras manos. A su vez, esas experiencias de terceros retroalimentaban el programa con nuevos enfoques y lecciones prácticas. La comunidad siguió siendo el eje. Los encuentros mensuales y los grupos de apoyo se consolidaron como espacios imperdibles para muchos emprendedores locales. Allí se discutían problemas concretos, proveedores, logística, precios, y se buscaban soluciones colectivas. Ese intercambio fortaleció la noción de que la mente maestra no es un concepto abstracto, sino una red de apoyo tangible que multiplica recursos y reduce riesgos. No todo fue una línea ascendente sin dificultades. Hubo momentos de tensión, desacuerdos sobre prioridades, meses en los que la demanda fluctuó, la necesidad de ajustar precios sin perder clientes fieles. La diferencia estuvo en cómo enfrentaron esos desafíos. Con la misma disciplina que aplicaban al salmo y a la visualización, recurrieron a la reflexión colectiva, a la experimentación controlada y a la humildad para admitir errores. Así, los tropiezos se convirtieron en ajustes de rumbo más que en retrocesos definitivos. En lo personal, el proceso dejó marcas profundas. Guillermo cultivó paciencia y capacidad de delegar.
Lucía consolidó un papel de liderazgo silencioso pero efectivo. Miguel y Sofía ganaron confianza profesional y dieron pasos decisivos en su carrera. El aprendiz, al cabo de un tiempo, mostró destrezas que lo acercaron a la posibilidad de liderar su propia línea dentro del negocio. Todo eso alimentó la convicción de que el proyecto no solo generaba riqueza económica, sino que expandía oportunidades de desarrollo humano. Con la experiencia acumulada, la familia se atrevió a proyectar el legado a mediano plazo. No se trataba de crecer por crecer, sino de asegurar que el conocimiento, la metodología y la red de apoyo fueran accesibles a más personas. Por eso, diseñaron materiales condensados del programa, guías prácticas, ejercicios de visualización aplicados y plantillas de nicho que podían distribuirse en formato digital y físico para quienes no participaban en las sesiones presenciales. Esa iniciativa permitió que el Salmo del Emprendedor trascendiera el barrio y llegara a emprendedores de otras zonas que, aunque con recursos limitados, buscaban alternativas para sostener sus negocios. La familia mantuvo, sin embargo, una regla de coherencia. Cualquier expansión debía guardar fidelidad a la filosofía original. No se trataba de imponer fórmulas rígidas, sino de preservar el espíritu que unía fe, acción y disciplina. Esa coherencia funcionó como filtro para elegir colaboraciones. Se asociaron con organizaciones que entendían la importancia de la identidad y la formación práctica y evitaron ofertas que buscaban resultados rápidos a costa de la esencia del proyecto. A medida que pasaban los años, la mirada de Guillermo cambió. De urgencia económica se transformó en deliberación estratégica. Pensaba en legado y en cómo las próximas generaciones podrían encontrar en la ferretería no solo un negocio, sino una escuela de oficio y emprendimiento. Esa visión lo llevó a valorar aún más la rutina matutina y las pequeñas prácticas de alineación mental. Comprendió que la disciplina que lo había salvado del cierre era también la que permitiría que la historia continuara con coherencia. Fuera del ámbito familiar, el mensaje resonaba con fuerza. La combinación entre sabiduría ancestral y principios prácticos puede ser una palanca para cambiar realidades cotidianas. Las enseñanzas del Salmo, cuando se traducen en hábitos y acciones, dejaron de ser solo palabras, se convirtieron en herramientas de trabajo y en una guía para tomar decisiones con propósito. Y Napoleon Hill, citado desde la experiencia popular de Don Mateo y la práctica de Guillermo, dejó de ser un autor de biblioteca para ser un marco operativo que complementaba la tradición. En la intimidad de su oficina, al final de una larga jornada, Guillermo contemplaba las fotos de los talleres, las notas de los participantes y las cartas de agradecimiento que habían llegado de vecinos que habían mejorado sus negocios. No era vanidad, era testimonio de que una forma de mirar el mundo puede transformar lo ordinario en extraordinario. La copa seguía rebosando, pero ahora ese rebosamiento se repartía. En aprendizajes compartidos, en nuevas oportunidades para jóvenes, en talleres llenos y en la sonrisa de clientes que volvían. Así, la historia de El Tornillo Dorado siguió su curso, no como un episodio aislado, sino como un proceso vivo que invitaba a otros a pensar distinto sobre la prosperidad. Lo que comenzó como una conversación entre un ferretero desesperado y un maestro jubilado, se había convertido en un movimiento local que apuntaba a algo mucho más amplio. Enseñar que la abundancia es resultado de una mente dirigida, un propósito claro y la voluntad de trabajar con constancia para convertir la visión en realidad.